Hemos estado hablando sobre en dónde está nuestra hambre. Hemos estado hablando sobre la importancia que hay de que nosotros prioricemos. Hoy quiero hablarte sobre la guerra contra la apatía. El hambre espiritual no es un sentimiento bonito ni un impulso emocional pasajero. El hambre espiritual es la respuesta que damos al deseo profundo de Dios de tener un pueblo para Él. Y esa hambre, si es verdadera, siempre nos confronta. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de hambre tengo realmente. Mira qué tremendo es esto. Hasta aquí hemos entendido que el hambre de Dios, que el hambre que Dios busca, no es carnal, no es emocional. Es un deseo maduro, es un deseo ardiente que nos lleva a comprender sus caminos y no solo a sentir algo momentáneo. Pero si queremos crecer, necesitamos aprender que debe formar parte de nuestra dieta espiritual. Porque es posible comer algo amargo creyendo que es dulce. Es posible llamar hambre a algo que solo es emoción. Y la Biblia nos muestra que el hambre espiritual es ardiente, es visceral, es incluso violenta. No violenta contra las personas, sino contra la apatía, contra la comodidad, contra la pereza espiritual. Mira este versículo, Proverbios 26:15. El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. Este versículo es una bomba, hermano, porque nos recuerda que el hambre verdadera es una declaración de guerra contra la pereza. El hambre verdadera no es emocionalismo, pero sí incluye deseo, ansias, entusiasmo. Cuando esos sentimientos están maduros, se convierten en dinamita en las manos del Señor, porque nos vuelven disponibles para hacer todo lo que Él manda. En muchos corazones existe la comodidad. Hay quienes están cómodos esperando que algo nuevo suceda. Hay quienes culpan a los pastores, a los predicadores. Hay quienes culpan a la música. Hay quienes culpan a los libros. Pero pocos se atreven a mirar hacia adentro. Muchos son como el perezoso de Proverbios. Tienen la mano en el plato. Tienen la mano en el plato, pero no comen. Esperan que otros les sirvan. Y la verdad es esta: muchas veces adoptamos una postura cómoda, delegando nuestra vida espiritual a otros. Esperamos que el cuerpo de Cristo nos dé lo que nosotros no estamos dispuestos a buscar. Y eso no es humildad. Eso es pereza espiritual. Y esa pereza revela algo más profundo. Esa pereza revela falta de violencia espiritual, falta de intensidad en nuestra respuesta a Cristo, falta de responsabilidad como discípulos. Nos volvemos espectadores, sentados como si estuviéramos en un concierto o en un partido de fútbol cuando adoramos a Dios. Buscamos entretenimiento en vez de transformación. Hoy tenemos acceso a todo, hermanos, a transmisiones en vivo, música, videos, predicaciones, iglesias de todos los estilos. Pero nada nos satisface. Nada nos satisface cuando lo que nos falta no es contenido. Lo que nos falta es hambre. Incluso con buenos pastores, buenos ministros, buena doctrina, podemos volvernos observadores pasivos, como el perezoso frente a un banquete que no sabe cómo comer. Por eso, al escuchar mis palabras, no pienses en nadie más, piensa en ti. Examínate, deja que el Espíritu te examine, arrepiéntete.
Golpea tu pecho como los hombres y mujeres que nos precedieron y empieza a moverte. Sé violento en tu búsqueda por Dios. Tenemos una gran responsabilidad. La vergüenza aquí es que no tenemos a nadie a quien culpar por nuestra impotencia espiritual. No existe la menor posibilidad de que alguien nos crea si intentamos responsabilizar a otros por nuestro estancamiento. No podemos culpar al diablo, porque Jesús dijo: os doy mi poder sobre todo el poder del enemigo. No podemos culpar a nuestros enemigos, porque la palabra afirma que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No podemos culpar a las armas que nos atacan, porque tenemos el escudo de la fe con el que apagarán los dardos encendidos del maligno. No podemos culpar a Dios, porque Él ha dicho: pedid y se os dará. Tampoco podemos decir que se han cortado las fuentes de provisión, porque la Escritura declara que todo nos pertenece. Pero pareciera ser que nos hemos quedado sin chivos expiatorios a quien culpar. Como dijo un hombre sabio: el error, querido Brutus, está en nosotros mismos. Y eso es algo que a mí me marca profundamente. El error está en mí mismo, y eso me hace llorar a veces, y me hace examinarme a veces. Entonces debemos dejar de poner excusas y debemos recordar las palabras de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Mateo 11:12. Jesús no nos está llamando a una búsqueda religiosa o legalista, ni a una fe fría y estática. Nos está llamando a una fe intensa, viva, insistente. Viene a mi mente las palabras del Señor en Mateo 6:5, cuando enseñó sobre la oración. Sus advertencias son duras para el corazón altivo. Nos mostró lo inútiles que son las oraciones hechas para ser vistos. El Señor siempre nos ha conducido a un lugar de sumisión ante el Padre. Así como aquel recaudador de impuestos en Lucas 18, que fue justificado por su pura fe, y el fariseo fue rechazado por su justicia propia. Así nosotros necesitamos ser encontrados golpeando, insistiendo, humillándonos ante el Altísimo. Es tiempo de huir de toda meritocracia espiritual de esta era. Es tiempo de correr del evangelio que te dice que debes hacer algo para ser amado. Y corre aún más rápido del evangelio que no te enseña a ser violentamente hambriento por la presencia. Como escuché algo una vez: yo quiero que mi devoción sea una respuesta no religiosa, no basada en mi propia justicia. Que Dios me libre de coser el velo que Cristo rasgó. Que Dios me libre de no vivir una vida digna de morir por amor a Cristo. Que Dios me libre de no llevar en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y todo esto nos lleva a un callejón sin salida. Sabemos lo que no queremos. No queremos un hambre secular. Y también sabemos que tenemos un deseo innato por la eternidad. Y con esto en mente, vale la pena recordar las palabras de un escritor que dijo: de todas las criaturas en el mundo, el hombre es el único ser dotado de aspiraciones espirituales que lo llevan a la oración y a la adoración. De todas las criaturas en el mundo, el hombre es el único ser dotado de aspiraciones espirituales que lo llevan a la oración y a la adoración. Todos tenemos hambre de alguna manera. Pero lo que muchas veces no sabemos es cómo colocar esa hambre en el lugar correcto. Cómo desear lo correcto. Te quiero compartir algo.
Cuando dirijo la adoración o predico, normalmente trato de enfocar mi corazón en Cristo, porque me doy cuenta que muchos distorsionan sus motivaciones. Muchos, en lugar de esperar algo del Señor, ponen su expectativa en los hombres de Dios que están allí, que predicamos. Muchos, guiados por la emoción del ambiente, ponen su esperanza en quienes admiran y le quitan el protagonismo a Cristo Jesús. La expectativa humana puede generar entusiasmo, pero también puede convertirse en un camino seguro hacia la frustración. Porque la expectativa es, en esencia, una proyección irreal que hacemos sobre algo o sobre alguien. Y como es irreal, no se sostiene en la verdad. Cada vez que proyecto mis deseos humanos sobre un Dios falso, inevitablemente termino decepcionado. Por eso necesitamos purificar nuestros corazones de la expectativa humana. Cuando miramos las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo está generando en su pueblo una expectativa santa por el día en que nos encontremos con Jesús. Pero esa expectativa santa no es lo mismo que la expectativa humana. La Biblia la llama esperanza. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza trata con la realidad. La esperanza no altera los hechos para que encajen con mis deseos. Más bien me transforma a mí para que pueda esperar con fe lo que Dios ha prometido. La esperanza afirma mis pies en algo sólido. La esperanza me permite esperar con certeza, incluso cuando todo en mí quiere rendirse. Y vaya si no he querido rendirme en este tiempo. Tener una expectativa es desear lo que Dios ha prometido que sucederá. Es esperar su voluntad perfecta. Por eso ahora mismo quiero pedirte que enfoques tus ojos en Cristo. Debemos dirigirnos a aquel que es digno. Debemos correr hacia el único lugar donde el alma encuentra satisfacción, en Cristo mismo. Ahora hay algo que te quiero recordar. Una historia descrita en Mateo 16. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús pidiéndole una señal del cielo. El Señor respondió con una exhortación directa. Ellos podían interpretar el clima, pero no eran capaces de discernir las señales de los tiempos. ¿Cuántos de nosotros, como ellos, permanecemos endurecidos en nuestras propias interpretaciones de Dios, incapaces de percibir los movimientos del cielo? Dice el verso 4 de Mateo 16: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal de Jonás era exactamente lo que el incrédulo necesitaba. Jonás estuvo 3 días en las profundidades, llevó un mensaje de arrepentimiento para Nínive. De la misma manera el Hijo del Hombre estuvo muerto 3 días, pero resucitó trayendo las buenas nuevas que nos hacen libres. No hay otro camino para el corazón incrédulo, solo el arrepentimiento que abre la puerta al reino. Aquí llegamos al punto central. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:6: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Los discípulos pensaron que Jesús hablaba de pan literal, pero él no tenía necesidad de pan. La advertencia era sobre la enseñanza de los fariseos. La advertencia era sobre la enseñanza de los saduceos. La levadura es lo que fermenta la masa, la que lo altera. En otra ocasión Jesús usó la levadura como símbolo del crecimiento del reino, pero aquí la usa como advertencia. Una enseñanza contaminada puede arruinar
Todo lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en Mateo 16:6 es una enseñanza contaminada, puede arruinar todo. Y Pablo lo repite en Gálatas 5:9 y dice: un poco de levadura leuda toda la masa. En este caso, la levadura representa las falsas enseñanzas que distorsionan la pureza del evangelio. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8: aun si un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, que sea anatema. Oye esto, iglesia, debemos huir de las enseñanzas humanistas que presentan a un Cristo falso y aferrarnos al Cristo de la gloria. La levadura ofrece un pan falso, un pan inflado por mentiras, pero Cristo es el pan que descendió del cielo, puro, sin mezcla, sin distorsión. Juan 6:35, él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Eso quiero yo, no tener hambre del mundo. Este es el camino hacia un hambre genuina. Siempre tendremos tentación de crear un Dios más cómodo, un Cristo que no nos confronte, un evangelio que no ofenda nuestras mentes. Este es el momento en que debemos quitar la levadura de nuestro pan. Este es el momento en que la señal de Jonás debe manifestarse en nosotros con dos cosas: arrepentimiento y celo para correr hacia Jesús. Muchos solo se arrepienten de sus pecados como acciones, pero el arrepentimiento más profundo es un cambio de mentalidad. Cuando llegué a entender que el arrepentimiento es un cambio de mente, descubrí que necesitaba renovar mi mente. Juan en Apocalipsis 10:10, al comer el rollo, vivió algo similar a Ezequiel. El mensaje era dulce al paladar, pero amargo al estómago. El evangelio puede parecer dulce al principio, pero debe volverse serio y transformador en nuestro interior. Necesitamos ser afectados por lo que aprendemos del Señor. Nuestra mente debe ser renovada, nuestro corazón debe ser alineado. No hay camino sincero sin experimentar la misma amargura que vivieron los profetas. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. Muchos aprenden a arrepentirse solo de sus pecados como acciones, pero el arrepentimiento más profundo es un cambio de mentalidad. Qué terrible. La renovación de la mente no es opcional. La renovación de la mente es el camino para permanecer moldeables delante de Dios. Un corazón quebrantado nos coloca en una posición donde Dios puede moldearnos. Pero es la renovación de la mente la que nos mantiene allí. Hay un arrepentimiento que consiste en dejar atrás nuestra forma de pensar, nuestra levadura, nuestras conclusiones humanas. El mensaje del evangelio debe estar internalizado en nosotros. Y aquí va a suceder algo. Es posible que al examinar tu corazón y tu mente, te encuentres con un sentimiento de santa insatisfacción. Cuando sientes una santa insatisfacción, es el momento en el que ya no puedes lidiar contigo mismo. Es el momento en el que tienes que decirle a Dios: quiero una nueva pasión por ti. Quiero ser tocado por tu gloria. Va a llegar el momento en el que te vas a dar cuenta cuánto ha sido alterado nuestro interior por la levadura de este mundo. Y cuando nos damos cuenta de ello, vamos a entender que no conocemos a Cristo como realmente es. Y esa revelación nos lleva a una nueva realidad de desesperación santa. Quiero recordarte algunos fundamentos. En este tiempo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha intentado implantar su agenda en nosotros.
ha intentado hacernos creer que lo que nuestros padres vivieron y enseñaron ya no es relevante. Pero quiero repetirte lo que dijo un hombre de Dios: la Biblia es más actual que el periódico de mañana. La Biblia es más actual que el periódico de mañana. No cometamos el error de intentar reinventar la rueda. Si hablamos de buscar el rostro de Cristo y ser purificados de nuestra levadura, solo hay una forma sólida de hacerlo. Si hablamos de buscar el rostro de Cristo y ser purificados de nuestra levadura, solo hay una forma sólida de hacerlo: la oración y la lectura de la Biblia. El tiempo en secreto con Dios debe ser nuestra prioridad absoluta, porque no hay atajos, no hay fórmulas para buscar al Señor más allá de las que Él mismo abrió para nosotros. La oración y la palabra siguen siendo los caminos principales hacia su corazón. Quien se acerca a Dios en oración debe hacerlo a través del Hijo. Decir en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. Pero tener a Cristo como fundamento es mucho más que repetir su nombre. El camino vivo nos da acceso al trono de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos miembros de la familia de Dios. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. No somos mendigos, somos hijos. Participamos de su naturaleza. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros. Toda nuestra búsqueda debe pasar por la comprensión de las Escrituras. Cristo es el fundamento de nuestra búsqueda y el camino que debemos seguir. Debemos permanecer arraigados, edificados, firmes en la fe, abundando en acciones de gracias, entendiendo su obra, su sangre, su amor. Entonces estaremos en el lugar secreto, no como deudores, sino como amantes de su gloria, amantes de su presencia. Quiero decir algo antes de terminar. Hoy el Señor no está buscando espectadores, no está buscando consumidores de contenido espiritual. Está buscando hijos e hijas que vuelvan a tener hambre. Hambre real, hambre violenta, hambre que rompe la apatía y despierta el espíritu. Si hoy reconoces que tu corazón se enfrió, si hoy reconoces que tu mente se llenó de levadura, si hoy reconoces que tu vida espiritual se volvió cómoda, este es tu momento. No para sentir culpa, para responder. No para esconderte, sino para correr hacia Él. Quiero decir algo. La señal de Jonás sigue vigente: arrepentimiento y resurrección. Que hoy se dé la muerte a la comodidad y que venga vida para el espíritu. Y hoy, delante del pan sin levadura, delante del Cristo verdadero, quiero invitarte a hacer una oración peligrosa. Cierra tus ojos. Señor, despierta. Hazme hambriento otra vez. Quita mi levadura, rompe mi apatía. Hazme violento en mi búsqueda por ti, en el nombre de Jesús. Si esta es tu oración hoy comienza tu guerra contra la apatía. Pero te quiero decir algo. El que empieza la guerra contra la apatía no la pierde, porque el Cristo de la gloria pelea contigo. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y le pido
al Dios de toda gracia que bendiga tu caminar, que bendiga tu vida, que bendiga tu corazón, que bendiga tu esfuerzo. Que el Cristo de la gloria haga en ti lo que solamente Él